Muy bien, el concepto de validez y precisión realmente son dos conceptos muy diferentes, que se relacionan pero que son independientes y tienen significados particulares cada uno. Tradicionalmente se utilizan estas dos gráficas para explicar lo que significa la precisión y la validez. Pensemos que tenemos la posibilidad de conocer la verdad, cosa que es una utopía, pero pensémosla para efectos de la explicación, y que la verdad está representada por esta línea punteada dentro de la observación que vamos a hacer en este gráfico. Y en el otro gráfico vamos a pensar que la verdad está representada por el centro de este gráfico, más o menos como de tiro al blanco. Como quien dice, si nosotros le atinamos a la mitad, estamos encontrando la verdad. O si le atinamos a una medición que nos da sobre esta línea, estamos encontrando la verdad. Por decir algo, esta es una visión axial y esta es una visión coronal de la misma realidad. Si nosotros hacemos múltiples medidas, pensemos en este gráfico, múltiples medidas que por razones de la variación aleatoria o el azar siempre se van a dispersar alrededor, nunca van a ser exactamente en el mismo lugar. Puedo tener distintos escenarios, una dispersión grande alrededor de un valor que no es la verdad y que está lejos de la verdad. Si el valor alrededor del cual se me distribuyen mis mediciones no es este que es la realidad, sino este, la distancia que hay entre este valor y la realidad se llama sesgo. Por otro lado, si tengo una dispersión de mis datos alrededor del valor que estamos encontrando y que corresponde a la verdad, ahí no tenemos sesgo, tenemos un dato válido. De alguna manera, el sesgo es enemigo de la validez. Si tenemos un dato válido que se dispersa mucho alrededor del valor central, estamos hablando de un dato válido que no es tan preciso porque cada vez marca en valores diferentes. Si estamos hablando de un valor que se dispersa alrededor de la verdad y que es estrechito, en cuanto a la dispersión de datos, estamos hablando de una medición válida y precisa. Si lo que tenemos es una dispersión grande de datos alrededor de un valor que no es la verdad, esto ni es válido ni es preciso. Y si tenemos una dispersión de datos pequeñita, pero alrededor de un valor que no es normal, esto sería preciso pero no válido. Si lo miramos en el ejemplo axial, si le damos al blanco todas nuestras mediciones aquí alrededor, estamos hablando de que nuestro estudio, nuestra medición es válida y precisa. Pero si todos nuestros disparos están por acá, seguiditos, juntitos uno al otro, pero no en la realidad, sino por acá, estamos hablando de una medición que es precisa pero no válida. Y si lo que tenemos son mediciones dispersas y que no están en el centro, pues estaríamos hablando de algo que ni válido ni preciso. Espero que haya quedado más o menos claro este concepto que es muy complejo, pero que se puede explicar de manera simple así y es muy importante. ¿Por qué? Porque en epidemiología tenemos dos formas de procurar validez. La primera es evitando el error sistemático, les decía, el enemigo de la validez. Si tenemos un buen diseño, aleatorizamos, controlamos la confusión, fíjense lo importante que es ese concepto, y hacemos mediciones válidas que representen la realidad con un buen instrumento de medición, estamos evitando el sesgo, estamos evitando el error sistemático. El error aleatorio o azar, que es la variabilidad de los datos como tal, no se puede evitar, es un fenómeno propio de la naturaleza, pero sí se puede reconocer que existe y se puede cuantificar con pruebas de significancia estadística como la P, el chi cuadrado y otras que existen y que fundamentalmente nos cuantifican el error aleatorio. Con estos conceptos básicos vamos a empezar a ver
nuestra taxonomía de la investigación y empecemos por los estudios descriptivos y lo voy a decir de manera muy simple. Los estudios descriptivos son básicamente las descripciones de caso y las series de caso. Pongo esta fotografía un poco equina porque pretendo representar el nivel de complejidad. Esto es un paseíto en caballo muy relajado en donde estamos contando el cuento, diciendo qué es lo que vemos, pero no estamos midiendo nada, no estamos analizando. Son estudios netamente descriptivos. Luego aparece otra familia que es la familia de los estudios analíticos. Está representada por esta foto ya un poco más exigente la equitación. Y los estudios analíticos pueden ser observacionales cuando yo simplemente veo los fenómenos, no los provoco. Y en ese caso son los estudios de casos y controles y los estudios de corte transversal. Pero tenemos que hablar de nuevo del concepto de direccionalidad. Porque si nosotros hacemos un estudio observacional de direccionalidad prospectiva, estaríamos hablando del otro grupo que conforma los estudios observacionales o estudios de cohortes. Y aquí la cosa ya se pone bastante más exigente desde el punto de vista epidemiológico. Sigue siendo un estudio analítico, es decir, los estudios analíticos pueden ser observacionales y nos falta otro grupo, los experimentales o el RCT, aleatorizado, controlado de las variables de confusión y experimental. Aquí no solo observamos, sino que provocamos las intervenciones. Vale la pena mencionar también lo denominado investigación integrativa o investigación secundaria, en donde obtenemos datos obtenidos de investigaciones, ya sean observacionales, experimentales, y se hacen compilaciones y poolings de información. Esas son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y los estudios de análisis económico. Nos quedaría pendiente un pequeño grupo que lo vamos a ver más adelante y que es los estudios sobre pruebas diagnósticas, que jerárquicamente vienen siendo estudios observacionales, pero que para efectos prácticos hoy solo lo vamos a mencionar y lo vamos a ver en otra clase exclusiva para ella. Si miramos las características generales de la investigación primaria, o sea, descriptivos como series de casos, observacionales retrospectivos como los casos y controles, observacionales prospectivos como las cohortes, observacionales prospectivos experimentales como los experimentos clínicos. Estas son las características generales. Fíjense la descripción de la temporalidad. Las series de casos no tienen tiempo porque es una descripción simplemente. Los casos y controles van al revés, del desenlace a la exposición, mientras que los prospectivos dan de la exposición al desenlace. Por esta razón, porque son prospectivos, uno puede aproximar causalidad. En nosotros no, en nosotros solamente puede generar hipótesis. Por otro lado, estos permiten calcular incidencia, estos no. Aunque estos son de tiempo largo, de alto costo, permiten medir el azar desde los casos y controles, desde que el estudio comienza a ser analítico, observacional. Grupo comparativo, todos tienen con excepción de los estudios descriptivos. Y control de los sesgos se puede hacer en las cohortes y en los experimentos porque la direccionalidad lo permite. En los casos y controles prácticamente muy poco, simplemente con estratificación de grupos y esas cosas. Obviamente los estudios de casos y controles es ideal para casos raros, mientras que las cohortes y los experimentos clínicos son muy complejos de hacer en casos raros. Con estos conceptos yo les voy a tratar de dejar en la mente una diapositiva que espero que se la lleven. Es una forma de clasificar taxonómicamente la investigación que de alguna forma yo utilizo y que sirve de resumen. Investigación primaria o investigación secundaria. Ya sabemos que la investigación secundaria es pooling de información de esta investigación primaria y la primaria a su vez puede ser descriptivos, solo se cuenta el caso, reporte de caso y series, analíticos, en donde ya hay comparaciones y se cuenta y se puede cuantificar el azar por lo menos. Observacionales, cuando uno no asigna las intervenciones, solo las observa. Experimentales, cuando uno aleatoriza las intervenciones. Estos siempre son prospectivos, pero a su vez los observacionales pueden ser retrospectivos, que son los estudios de casos y controles, los que no tienen temporalidad como los estudios de corte transversal,
y los estudios prospectivos observacionales, que son los estudios de cohortes. ¿Por qué es importante esto? Fíjese que en la clase anterior habíamos visto algunos diseños que idealmente respondían a ciertas preguntas de investigación. Hoy estamos profundizando en esos conceptos, en cuáles son los tipos de diseño que ustedes ya saben existe y que ya saben encontrar en sus buscadores de PubMed. Con esto, uno hace un análisis crítico. No lo vamos a ver en tremenda profundidad hoy, pero si ustedes miran, el análisis crítico se resume en la famosa ponderación de las recomendaciones. Porque uno hace recomendaciones grado A, grado B, grado C o grado D con base en el nivel de evidencia. Y el nivel de evidencia, si ustedes se dan cuenta, ya sea para terapia, pronóstico, diagnóstico o análisis económicos, que en últimas son las mismas preguntas que se hacen uno en medicina, depende de qué tipo y cuáles son las características de los estudios. Obviamente, esto es variable y empezando de las recomendaciones A, que son experimentos clínicos y metaanálisis, en general, vamos bajando en recomendaciones. Y si ustedes se fijan, en la medida en que el nivel de evidencia se va haciendo más débil, es porque se está perdiendo control de los sesgos, prospectividad se está haciendo hacia atrás, porque no tenemos aleatorización, porque no tenemos tamaños de muestras suficientes, porque no se cuantifican los grupos controles, porque se van perdiendo características depuradas. Estos son los niveles de recomendación 2. Como les digo, no lo vamos a ver en detalle hoy, pero lo que quiero que vean es la relación que tiene esto desde el punto de vista intuitivo y lo importante que es conocer cuál es la taxonomía de la investigación clínica, que básicamente traduce en el nivel de evidencia y en el grado de recomendación que uno puede extraer de un artículo y que a su vez es una forma objetiva de poder ponderar algo que básicamente es el análisis crítico de la literatura. Está la recomendación C, la recomendación D, que son las opiniones de expertos, sobre las cuales nosotros estamos muy acostumbrados a funcionar, pero que lamentablemente no representan un nivel de evidencia muy contundente. Bueno, muchas gracias. Espero que no queden pensando que esto es un experimento clínico doble ciego, sino que las ideas estén bien claras, eh, y estén pendientes que en sus correos se dejó el trabajo individual derivado de esta sesión. Muchas gracias.